Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo cuarto del tiempo de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, versículos 8 a 12. Es el tercer discurso de Pedro dirigido a los jefes del pueblo y a los ancianos. Debido al testimonio que los apóstoles daban de la resurrección de Jesús y debido a la curación de un paralítico junto a la puerta hermosa del templo, las autoridades religiosas arrestaron a Pedro y a Juan, y como ese día ya era tarde, los enviaron a prisión. Al día siguiente hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, que era como la Corte Suprema de la ley judía, que administraba justicia interpretando y aplicando los principios de la ley oral y escrita. En el Sanedrín interrogaron a los apóstoles de la siguiente manera: ¿con qué poder o en nombre de quién han curado al paralítico? Nuestro pasaje es la respuesta de Pedro. En aquellos días Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Jesús es la piedra desechada por ustedes los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Pedro responde a las autoridades judías con claridad y firmeza. La curación del paralítico fue hecha en el nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado, y Dios resucitó de la muerte. Lucas subraya que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien acompaña a los apóstoles en su misión para que den testimonio de Jesús, como él les había asegurado, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades. No se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará todo lo que deben decir. Sin embargo, el centro del discurso de Pedro lo ocupa la cita del Salmo 118. La piedra que rechazaron los constructores es ahora la piedra angular. La imagen de la piedra la encontramos también como metáfora en el libro del profeta Isaías. Así dice el Señor: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Pondré el juicio como medida y la justicia como nivel. En su discurso, Pedro interpreta metafóricamente lo que ocurrió con Jesús y contrapone la acción de los hombres con la obra de Dios. Así es, Pedro compara la insensatez de las autoridades judías con la ceguera de un constructor que rechaza una piedra porque la considera inútil, pero esta misma piedra termina siendo utilizada por otro constructor que la convierte en piedra principal del edificio, como piedra angular. Los miembros del Sanedrín disponían de una piedra sólida, pero que no se adecuaba a su forma de pensar. Les dio miedo de que Jesús desestabilizara su construcción basada en la manera de pensar de los hombres. Entonces lo rechazaron, lo echaron fuera. El mensaje de Jesús había puesto en peligro a la institución religiosa, el santuario y la nación. Es por esto que Caifás, el sumo sacerdote, había dicho con lógica: es mejor que uno solo muera por el pueblo y no que muera toda la nación. Pero Dios consideraba a esta piedra absolutamente preciosa. Ha ido a recuperarla, es decir, ha resucitado a Jesús y lo ha colocado como el fundamento de su nueva construcción. Para Dios, Jesús era el siervo fiel y por lo tanto, en el día de Pascua, fue a sacarlo del sepulcro, lo glorificó y lo puso como cimiento del nuevo templo. Por tanto, para Dios Jesús es la piedra angular sobre la cual se construye el edificio del hombre nuevo. En él el ser humano encuentra su realización plena.
Pedro en su primera carta retoma la metáfora de la piedra y escribe a su comunidad: Cristo es como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Finalmente, en nuestro pasaje, Pedro afirma que en ningún otro nombre hay salvación. No se trata de un exclusivismo religioso con respecto al más allá. Pedro está diciendo que Jesús es el único Salvador. Por tanto, solo quien construye su vida sobre Él y sobre su palabra puede estar seguro de edificar sobre un fundamento sólido y no temerá la llegada de nuevas doctrinas, nuevas religiones, nuevas ideologías, nuevos humanismos, nuevos descubrimientos científicos, etc. Es decir, nada puede hacer tambalear la edificación construida sobre la roca que es Cristo. La segunda lectura es de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 a 2. Un día veremos a Dios tal como Él es. En la comunidad de Juan había quienes eran llamados herejes, porque negaban la humanidad de Jesús y se interesaban únicamente por su mensaje. Otros cumplían los mandamientos y despreciaban el mandamiento del amor al hermano. Las distintas formas de pensar herían la comunión entre los cristianos. Nuestro pasaje está tomado de la segunda parte de la carta, donde San Juan recuerda a los creyentes que todos somos hijos de Dios y los exhorta a vivir unidos en coherencia con esta filiación divina. Queridos hermanos, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. La razón por la cual nos podemos llamar hijos de Dios está en que la filiación divina se fundamenta en el amor de Dios por la humanidad. Por tanto, el título de hijos de Dios otorgado a los creyentes no es algo superficial, sino fruto del amor de Dios que los hace portadores de una vida nueva. Esta nueva condición en el cristiano implica la comunión con Dios y con los hermanos. Desde el punto de vista del lenguaje bíblico, la filiación implica una participación activa en la vida de quien ha generado. Así, por ejemplo, el libro del Génesis recuerda que Adán engendró a su imagen y semejanza y llamó a su hijo Set. Set, por haber recibido la vida de Adán, era semejante a su padre, grababa sus mismas características. De manera semejante, el cristiano en el mundo es la presencia de la imagen de Dios, porque reproduce los rasgos del Padre, como sucedió de manera perfecta en Jesús de Nazaret. En este sentido, San Juan afirma que si el mundo no reconoce a los cristianos es porque no ha reconocido al Padre. La vida de Dios que el cristiano recibe por medio del bautismo es una realidad misteriosa que lo hace nacer de nuevo y convertirse en hijo de Dios. Hablando con Nicodemo, Jesús comparó la vida espiritual con el viento que sopla por donde quiere. Se oye su sonido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. San Pablo escribe a los romanos: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la carta a los Efesios dice que Dios nos predestinó para la adopción como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Ahora bien, si siendo hijos de Dios somos los seres más privilegiados del mundo y vivimos la vida en el Espíritu con inmenso gozo, ¿qué será cuando veamos a Dios? Por ahora, un velo impide darnos cuenta de lo que realmente somos. Un día este velo será quitado y veremos a Dios tal como Él es. Entonces entenderemos también lo que ya éramos durante nuestra vida. Es así como los cristianos vemos la muerte,
no como el final de la vida, sino como el comienzo de una segunda parte, donde contemplaremos a Dios como Él es, como dice el libro del Apocalipsis. Verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. No habrá más noche, no les hará falta luz de lámpara ni de luz del sol, porque los ilumina el Señor Dios. El Evangelio es de San Juan, capítulo 10, versículos 11 a 18. Es la segunda parte de la parábola del buen pastor. El pueblo de Israel, antes de instalarse en la tierra de Canaán, llevaba una vida nómada y como buenos pastores criaban ovejas y cabras. Ellos nunca han renunciado a este oficio, prefieren a su rebaño más que a las joyas y tesoros, como dice el libro de los Proverbios. Observa bien el aspecto de tus ovejas y fíjate en tus rebaños, porque la fortuna no dura siempre. Tus ovejas te dan vestido, tus cabritos dinero para comprarte un campo, las cabras leche para alimentarte tú y tu familia. No solo por el beneficio del rebaño al hombre, sino también porque el pastor pasaba mucho tiempo en lugares solitarios con su rebaño, se establecía una relación afectiva entre el pastor y las ovejas. El pastor llamaba a cada oveja por su nombre y ellas reconocían con facilidad su voz. Los mayores peligros para el rebaño provenían de los animales salvajes, hienas, chacales, leones y osos. Contra ellos los pastores estaban listos para luchar con su honda y con su bastón reforzado con trozos de pedernal incrustados en la punta. La relación del pastor con su rebaño se convirtió en imagen para establecer las relaciones de Dios con su pueblo. En muchas ocasiones Dios es presentado como viñador y agricultor, pero la imagen preferida era del pastor que guía, protege y alimenta a su pueblo, como dice Isaías. El Señor toma en brazo a los corderos y hace recostar a las madres. La imagen del pastor también se aplica para los gobernantes de Israel. El rey David ha sido llamado de entre los apriscos de las ovejas para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos, como dice el Salmo 78. Pero no todos los reyes de Israel fueron como David. En lugar de alimentar el rebaño, se alimentaban a sí mismos. Explotaban, dispersaban y mataban. Esta es la grave denuncia que hace el profeta Ezequiel cuando hablaba a los exiliados de Babilonia. Él afirmaba que los pastores de Israel condujeron al pueblo por caminos de muerte y de desgracia. Por tanto, ahora será el mismo Dios quien pastoreará a su pueblo. En este mismo sentido, también Jeremías comunica a los exiliados las palabras del Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Levantaré a David un retoño justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Nuestro pasaje comienza con la afirmación: yo soy el buen pastor. Se trata del cumplimiento de estas profecías. Según San Marcos, Jesús, al ver una gran multitud, tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los primeros cristianos representaron a Jesús con la imagen de un pastor con la oveja en sus hombros y la pintaban o la esculpían en las tumbas de los cementerios y de las catacumbas. En nuestro pasaje, San Juan nos ubica en Jerusalén, cuando Jesús había subido para celebrar la fiesta de las tiendas, en un contexto de polémica entre él y algunos líderes judíos, principalmente los fariseos, quienes habían presenciado la curación de un ciego de nacimiento. Jesús denuncia la forma como las autoridades tratan al pueblo. Los dirigentes están interesados en proteger sus intereses personales y utilizan al pueblo en beneficio propio. Ellos son como ladrones y salteadores, así los llama Jesús en la primera parte de esta parábola, y él se presenta como la puerta del redil. En nuestro texto, Jesús los llama asalariados, y él se presenta como el que conoce las ovejas y dona la vida por ellas. Escuchemos cómo inicia el relato. En aquel tiempo Jesús dijo:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. El texto comienza presentando la identidad de Jesús. En griego dice, ego eimiho poimenho kalos, que traduce yo soy el pastor bello. En muchos textos los traductores traducen kalos por bueno. En griego bueno se dice agathos. Esta palabra no es la que se utiliza aquí para calificar al pastor. Jesús habla de un árbol bueno que produce frutos bellos. También dice, el que siembra la semilla bella es el Hijo del Hombre. Jesús compara el reino de Dios como una red que recoge peces bellos. Cuando una mujer unge sus pies con perfume ante la crítica de los discípulos, él dice, ella ha hecho conmigo una obra bella. A sus discípulos los exhortó, brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus acciones bellas y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. También el apóstol Pedro escribe a los cristianos perseguidos del Asia Menor, mantengan entre los gentiles una conducta bella, a fin de que, por razón de sus obras bellas, glorifiquen a Dios. En nuestro pasaje no se enfatiza en la bondad de Jesús, sino en su belleza, porque la belleza atrae por sí misma. Nosotros hemos sido creados para la belleza, para Dios. Es por esto por lo que nos atrae la belleza de la creación, la música, el arte, etc. Todo es reflejo de la belleza de Dios. En nuestro lenguaje común decimos, ¡qué bella persona!, para indicar que se va más allá de ser una persona buena. Una persona bella expresa amor, simpatía, afecto, servicio, cercanía y muchos otros valores. Lo opuesto a la belleza es la fealdad. Son las acciones malas, negativas, que buscan el bien personal porque se mueven por las lógicas del egoísmo. Cuando Jesús se presenta como el pastor bello, sus adversarios se disgustan y lo quieren lapidar porque una persona bella pone en evidencia a las personas feas, sobre todo sus acciones malvadas. Los guías de Israel eran pastores feos, como había denunciado el profeta Ezequiel. Ustedes no han fortalecido a las ovejas débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Jesús se identifica diciendo, yo soy el pastor bello. La expresión yo soy la encontramos en el Primer Testamento cuando Dios se presenta a Moisés, quien era pastor del rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Se trata del episodio de la zarza ardiente a los pies del monte Horeb, cuando el Señor revela su identidad, dice, yo soy el que soy. Cuando Jesús dice, yo soy el pastor bello, está mostrando el rostro bello de Dios. El Señor tiene un rostro bello, no un rostro feo como lo presentaban las autoridades religiosas de Israel, un Dios lejano, iracundo, vengativo, autoritario, justiciero, castigador, que condena, etc. No. Este es un rostro de Dios que conviene al ser humano, porque así puede justificar sus acciones feas de egoísmo, de dominio, de poder, de hacerse servir, etc. Si se rinde culto a un Dios feo, es posible que se le reproduzca en la propia vida. Y las acciones feas del ser humano crean a su vez una sociedad fea. Algunos creen en un Dios autoritario que da órdenes y hay que obedecerle. De lo contrario, castiga severamente. Otros creen en un Dios lejano que no se interesa en los problemas de la humanidad. Pero también hay quienes creen en el rostro bello de Dios, que es misericordioso y muestra su amor incondicional al ser humano. Quien cree en este Dios es constructor de una sociedad bella. Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas.
Esta es la característica más importante de su belleza: donar la vida, ofrecer la vida, ponerla a disposición de las ovejas. Aquí no se presenta al pastor como el que acaricia a la oveja herida, sino al luchador que a costa de su propia vida se enfrenta a cualquiera que ponga en peligro el rebaño. En otras palabras, Jesús no se presenta con la imagen afectuosa del pastor del Salmo 23, muy conocida por todos. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Jesús va más allá. No solo guía, conduce, alimenta y apacienta a la oveja, sino que Él entrega su vida por defender al rebaño, como hacía David cuando refería su historia al rey Saúl. Su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. En nuestro pasaje Jesús se presenta también como el hombre fuerte que lucha contra los bandidos y contra las bestias feroces por defender a su rebaño. En nuestras relaciones humanas muchas veces conservamos las amistades por interés. Y cuando las cosas van mal, todos los amigos desaparecen. Estos no son amigos bellos. El amigo bello es como el pastor bello, nunca nos abandona. Es más, expone su vida para defender al amigo del peligro, ofrece su vida, para dar felicidad y gozo a la otra persona. Jesús contrapone la imagen del pastor bello a la del asalariado que obra siempre por interés. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, no le importan las ovejas. Cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas y el lobo las arrebata y dispersa. De acuerdo con las costumbres de la época, los habitantes de los pueblos que no podían cuidar sus propias ovejas y cabras recorrían a un asalariado que cuidaba los pequeños rebaños de todos. Existía una legislación rigurosa que fijaba las obligaciones de un asalariado. Tenía que enfrentar a un lobo, a 2 perros, a un animal pequeño, pero se le permitía huir de un león, de un leopardo, de un oso o de un ladrón. No había ninguna cláusula en el contrato que ordenara sacrificar la vida por las ovejas. Por tanto, no había una relación de afecto entre el trabajador y el rebaño. Ante la amenaza de un peligro, él huía inmediatamente. En realidad no le interesaba la suerte de las ovejas. No se conmovía del rebaño, sino que esperaba era su salario. Jesús no es un asalariado. Él ofrece su vida por el rebaño, porque ama a las ovejas de modo gratuito. Y esto es lo que hace que Él sea un pastor bello. La gratuidad es bella. No esperar nada a cambio por las obras que hacemos nos hace ser bellas personas. En realidad, muchos cristianos todavía hoy ofrecen su vida en el servicio a su comunidad, a la parroquia, al voluntariado para cuidar enfermos, ancianos, niños, etc. Aunque en la mayoría de las veces no se les reconozca su trabajo, ellos siguen sirviendo porque en sus rostros reflejan la belleza del pastor, la belleza de Dios. En la actualidad existen muchas fuerzas hostiles que agreden al rebaño, sobre todo cuando se desarrolla una mentalidad contraria al Evangelio. Mientras que el asalariado huye de estas fuerzas malvadas, el pastor bello las enfrenta, porque sabe que nadie puede quitar la vida de Dios que existe en cada ser humano. Él no espera nada a cambio, porque quien ama no piensa en sí mismo, no espera ninguna retribución por sus acciones. Cuando hay una relación de amor entre 2 personas, cada una hace esfuerzos por presentarse bella ante la otra, sobre todo cuando se está en el periodo de la conquista de la persona amada. Jesús quiere que exista una relación de amor entre el ser humano y Dios, que no veamos al Señor como un patrón y nosotros como asalariados esperando una retribución, sino ofreciendo una relación gratuita de amor hacia nuestros hermanos. El discípulo de Jesús no es calculador, no basa su relación con Dios o con los hermanos en derechos y deberes. No hay normas ni acuerdos estipulados porque sigue una única ley,
que es la ley del amor enseñada por Jesús de Nazaret. Veamos cómo se manifiesta esta relación de amor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. En estos dos versículos aparece 4 veces el verbo conocer. En la Biblia, este verbo no significa solamente haber alcanzado un aprendizaje, sino que implica una profunda experiencia en la relación con las personas, indica la plena participación en el amor. En este conocimiento se involucra más al corazón que a la mente. Es así como se conocen los esposos y de esta manera sintonizan las dos vidas para hacerla una. Así también sucede con el conocimiento de Dios. Nuestra vida es la expresión de su vida y nuestro amor la expresión de su amor. Al fin y al cabo, cuando donamos nuestra vida en servicio por amor a nuestros hermanos, estamos ofreciendo la misma vida del Padre manifestada en plenitud en Jesús de Nazaret. Ahora Jesús afirma: tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Jesús vino para sacar a las ovejas de un recinto, aulé en griego, que significa patio, un recinto cerrado, la mansión de un príncipe, o también el atrio exterior del templo. Jesús quiere sacar a las personas de una institución religiosa cerrada, guiada en su tiempo por personas que se aprovechaban del rebaño. Jesús quiere sacar a las personas de una falsa imagen y de una falsa relación con Dios. Dios no es el que ofrece sus beneficios únicamente a quienes le ofrecen sacrificios en el templo, sino que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Jesús nos saca del recinto de nuestros egoísmos, de nuestras ideologías que nos esclavizan, de la mentalidad hedonista, de la codicia, de la corrupción, etc. Jesús nos saca de estos recintos y nos conduce no a otro recinto cerrado, sino hacia una comunidad abierta, universal, donde se incluye a todo ser humano y donde se experimente la libertad, porque Jesús no impone su belleza, sino que ella atrae por sí misma. Es así como se forma un solo rebaño y un solo pastor en la universalidad del cristianismo, donde escuchamos su voz y Él escucha la nuestra. Nuestro texto concluye diciendo: por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para después recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre. Así como alguien ofrece su amor a la persona amada, así también Jesús pone a disposición su vida en un acto de amor. Esta es su naturaleza como Hijo de Dios. En nuestro texto aparecen 2 verbos en griego: títhemi, que significa quitar, y lambano, que es recobrar, recuperar. Son los mismos verbos que utiliza el evangelista para el episodio del lavatorio de los pies. Es que al puesto del relato de la institución de la Eucaristía que está en los otros evangelios, San Juan cuenta el lavatorio de los pies porque el significado es el mismo, el don de la vida. Durante el lavatorio de los pies, Jesús se quita los vestidos que representan la identidad de la persona, y aquí se quita la vida. Se utiliza el mismo verbo. En el lavatorio de los pies, Jesús se pone sus vestidos y aquí recupera la vida. Se utiliza el mismo verbo. Recuperar la vida significa que el destino de quien dona la vida en el servicio no es la muerte, sino la vida en plenitud. Entregar la vida es el único modo de recuperarla, como dice Jesús. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que retiene para sí la vida la pierde, y el que desprecia la vida en este mundo la conservará para una vida eterna. Es así como nuestra vida es bella y reproduce la imagen del pastor bello. Les deseo felices Pascuas y un feliz domingo.